cultura tenemos un refrán que dice: quien mucho abarca, poco aprieta. En una narración, esto significa que nuestras historias no se han contado con la suficiente consistencia o desarrollo. Y supongo que coincidimos en que la obra de Tolkien necesita ambas cosas. El Señor de los Anillos de Poder, es una serie que trata sobre la creación de los objetos más poderosos de la segunda y tercera edad de este mundo ficticio llamado Tierra Media. Pero, ¿de qué trata realmente la serie? ¿De la formación de Mordor, el país maldito de los orcos? ¿De la caída de Khazad-dûm, la mayor nación enana? ¿O de la decadencia de Númenor, el imperio de los humanos? Tal vez de la desgracia de los pueblos élficos, quizá de la tragedia de unas ínfimas aldeas en las tierras del sur que la serie insiste en llamar reino. ¿O se trata de los males que acechan a una tribu nómade de hobbits prehistóricos? Parecen muchas fichas en movimiento a la vez, pero aparte de esos conflictos colectivos, también se trata de la venganza personal de Galadriel, la elfa más poderosa y una de las personas más antiguas del mundo. Aunque también se trata del ascenso de su mayor enemigo, Sauron, una divinidad oscura que la serie devalúa presentándolo como un hechicero. Pero además cuenta la llegada de Gandalf, personaje que en rigor aparece como 1000 años más tarde, pero no sé, quizás los guionistas creyeron que no había suficientes tramas en esta temporada. Cualquier contenido que renueve la obra de Tolkien es bienvenido, mientras aporte algo. Ahora bien, ¿qué es lo que aporta esta serie? Empecemos con el título. En rigor, la serie se llama El Señor de los Anillos de Poder, lo cual es redundante y cacofónico, suena mal que se repitan tantas palabras, por poco se llama El Señor de los Anillos del Señor. Es, sin embargo, muy fiel a lo que hará varias veces la serie, remarcar lo que es obvio. Y El Señor de los Anillos ni siquiera es un subtítulo, está por encima del principal. El problema con nombrar tantos los libros o películas que más conocemos es que refuerza una relación con ellos que igual es evidente, casi subestimando a sus espectadores. Lo que gana al colgarse de la fama del material original lo pierde exponiéndose a la comparación constante, queda atada a lo que ya conocemos. Luego, la intro de cada episodio. Una referencia a la importancia de la música en el mundo de Tolkien, que muestra cómo las vibraciones forman círculos con estas partículas. Personalmente, si bien veo los anillos, no veo nada de poder. Apenas unas mandalas de semillas que podrían ser de cualquier otro programa. Es justamente lo opuesto a esta serie. Es sutil, conceptual, minimalista. Si esto fuese un juego, la serie retrocedería a 2 casilleros por el título y por la intro. De hecho, empecemos un juego, a ver qué tanto avanza cada trama. En el primer capítulo conocemos a Galadriel, presentada como una guerrera implacable, y promete poner mucha acción a esta historia. Esta trama avanza un casillero por elegir muy bien a la protagonista. Es uno de los seres más antiguos y poderosos que hay. Curiosamente, se ve mucho más joven e inexperta que sus parientes menores. Porque gracias a una introducción conocemos que su pasado se remonta a los inicios mismos del mundo. Su infancia en el reino bendecido de Valinor, la guerra de su gente contra el enemigo Morgoth y la muerte del hermano de Galadriel a causa del malvado Sauron. Grandes imágenes que lamentablemente no muestran a ese tal Morgoth, que va a ser muchas veces mencionado pero nunca termina de ser relevante. Es inevitable comparar este prólogo con el de la Comunidad del Anillo, donde se deja sentado el personaje de Sauron, de manera que luego su presencia simbólica sea más que suficiente. Además, en esa introducción, la serie deja la idea de un mundo marcado por Morgoth, repleto de orcos y maldades. Pero luego vemos un mundo idílico, confiado, incluso ingenuo. Y los orcos, lejos de acechar a todo el mundo, parecen reducidos a una horda que subsiste escondida en algún rincón. Volviendo a Galadriel, luego de la acción inicial, se pasa el capítulo entre diálogos repetitivos y escenas estáticas. No se puede hacer más lento. La calidad visual es innegable, pero en este video vamos a hacer foco en el guión, en la historia que se nos está contando. Su charla con Elrond es un debate que da vueltas sobre dos posturas irreconciliables. Galadriel es obstinada e impulsiva, lo cual vuelve a demostrar al final del capítulo, cuando rechaza la oportunidad de volver al reino bendecido, arrojándose al mar literalmente al borde del mundo conocido, aún para una elfa, sin siquiera una madera a la que agarrarse. Esto es una exageración. Retrocede un casillero.
Por otra parte, tenemos a las tierras de los humanos, como nos presentan a este puñado de casas. La idea de que este paraje olvidado sea tan importante ya amerita que pierdan un turno. No veo por qué un caserío de aldeanos parezca tan importante como para tener su propia custodia de elfos. Dicho sea de paso, es irrelevante el color de la piel de este personaje. Desde hace más de 20 años vemos elfos morenos en series y películas. Lo principal es que cumple con otras características élficas. Ser distante, aunque con esta mujer empieza un arco afectivo que ya veremos cómo se desarrolla. Destacamos el descubrimiento de una reliquia de guerra, a ver si la próxima adelantan esto. El resto de los elfos se la pasa haciendo política interna, así que también pierden un turno hasta el próximo capítulo. Los que se ponen al hombro la serie son estos proto-hobbits, en quienes ya se aprecia su íntima relación con la tierra y su sigilo instintivo aún en su cultura prehistórica, una época que ni los libros ni las películas nos muestran. Así que avanzan 2 casilleros por novedad y coherencia. Lamentablemente, lo que no me cierra en esta tribu es la desprolija diversidad. Se valora el intento de igualdad, pero algunas etnias solo aparecen de fondo, mientras que el protagonismo sigue quedando para la más hegemónica. Por eso retrocede un casillero. Además, esta gente es la que se contacta con quien sería Gandalf. En este episodio no hace mucho más que caer del cielo, así que por ahora no avanza. Recordemos que los magos, en realidad divinidades menores encarnadas, llegan a la Tierra Media en otra era, pero este tipo de cambios nos preocupan poco, mientras sean para bien. Ya las películas de Peter Jackson adaptan la cronología, la ideología e incluso la psicología que pensó el autor. A Gandalf originalmente le toma décadas aprender algo que en las películas se aprende en semanas. Denethor en los libros solo se desvincula de la realidad a último momento. Antes es un gobernante sacrificado que raciona su comida y lleva la espada lista para un ataque. Saruman no era un obsecuente chupamedias de Sauron. Su traición consistía de hecho en utilizar sus propias armas para reemplazarlo. Aún no entendemos por qué pusieron esos elfos en la batalla de Helm, pero sí por qué pusieron a la elfa Arwen en lugar de un tal Glorfindel, que hasta en la versión animada reemplazaron por Legolas. Aceptamos los cambios porque las películas necesitan agilizar la trama principal. Legolas. La serie, en cambio, no tiene esa urgencia. Complica o achata sus tramas sin un criterio claro. Capítulo 2. Acá los elfos se acuerdan del nombre de la serie y plantean construir algo poderoso. De todas formas, vamos a avanzarlos un casillero por convocar a los mejores personajes, los enanos. Van a buscarlos para pedir su ayuda y aunque sus reinos están cerca, tampoco tanto como para ir caminando de una escena a la otra, sin siquiera un bolso o un caballo. ¡Qué veloces! Los viajes son centrales en la narrativa de Tolkien y esta condición televisiva de la transición automática les juega en contra. Retroceden. Pero los enanos toman ventaja. Entendemos que esta puerta no es la principal, ni este barrio es el centro de su nación subterránea, porque no igualan la grandeza de las películas. No obstante, se muestra la suficiente imponencia de este pueblo. Avanzan un casillero. Además, los vínculos entre ellos son muy creíbles, con matices, quizás simplemente porque están bien actuados. Durin tiene con Disa un matrimonio intenso aunque comprensivo. Con Elrond una amistad íntima pero recelosa. Con su padre una relación conflictiva y sin embargo cálida. Avanzan doble, pero pierden uno porque el mencionado distanciamiento de 20 años con Elrond es muy poco para ser longevos como ellos. Así humanizan su amistad. También se abusa de algunos estereotipos de los enanos. Igual que en las películas, se insiste en mostrarlos groseros. De hecho, el clima generado por la cámara en su antiquísimo desafío ritual se parece más al de una taberna. Pero ya veremos si los estereotipos continúan. De momento, solo se anuncia que guardan un secreto, sin aclarar si ayudarán a los elfos. Los proto-hobbits, denominados pelosos, inician unas idas y venidas en su relación con el barbudo. Hay un momento en que usan faroles de luciérnagas, algo no solo menos práctico que, digamos, no sé, una vela, sino que corre el riesgo de confundir la fantasía épica de Tolkien con la ñoñada de Narnia. Pierden un turno hasta que eso se defina. Pero Gandalf avanza por introducir la dualidad de su poder. ¿Será benéfico o dañino? Mientras tanto, Galadriel se encuentra en el medio del mar con Sauron.
Es interesante que Sauron sea encontrado justamente por quien lo estaba buscando. ¡Qué ironía! El problema es que la serie no va a legalizar esto hasta el último capítulo, con lo cual, en perspectiva, este encuentro fortuito se vuelve demasiado forzado. Es cierto que Tolkien plantea la importancia del destino. Por eso no es casual que Bilbo encuentre el anillo que perdió Gollum en una gruta, o que Thorin se cruce con Gandalf y le cuente su plan de enfrentarse al dragón Smaug. La diferencia es que hechos como esos ocurren en lugares cruciales, o al menos habitados. Galadriel y Sauron, aquí presentado como Halbrand, se encuentran en algún punto perdido en el medio de la nada misma. Es decir, miren la distancia que recorrió Sauron desde su origen hasta ahora. No hay que confundir la fuerza del destino con un guión resolutivo. Un turno perdido para Galadriel. Sauron, por su parte, no hace mucho aún. Perjudica al resto cuando le conviene y ayuda cuando no le cuesta mucho. Por salvar a Galadriel, suma un casillero. Los mortales siguen tratando de confirmar qué misterio amenaza su aldea, aunque el espectador sabe que son orcos porque recién lo dijo Sauron. Sin que sea una sorpresa, aparece uno de ellos y nos da una gran escena de acción y de horror, que hace avanzar un casillero tanto a humanos como a orcos. El capítulo 3 introduce a los humanos de Númenor y conocemos su isla en todo su esplendor, por lo que ya ganan un casillero. También conocemos a varios de sus marineros, algunos expertos y otros ineptos, y a su reina, otro personaje más al que Galadriel va a insultar y desobedecer. Lo importante para ella es que ahí descubre el significado del signo de Sauron. Serían las montañas del sur, aunque en el mapa aparece una sola. ¿Por qué nos muestran como referencia ese mapa si claramente no se corresponden? Además, si es un signo secreto para guiar a los orcos hasta allí, ¿por qué Sauron se lo marcó al hermano de Galadriel? ¿Quiere o no quiere que ella lo descubra? Se insiste en la importancia de las tierras del sur, las cuales recordemos que son apenas 2 aldeas, y la de Halbrand como supuesto rey, todo para arrastrar a los personajes hasta allá. Pero olvidemos todas estas dudas con una escena idílica cabalgando en cámara lenta. No se puede hacer más lento. Dicho sea de paso, en lo personal no me gusta el uso casi mi pequeño pony de los caballos blancos aquí y en El Señor de los Anillos, al borde de unicorniarlos y caer en el efecto Narnia. Pero bueno, ya que está a caballo, Galadriel a la fuerza avanza un casillero. A Halbrand se lo intenta mostrar como un tipo habilidoso, pero su elocuencia en realidad es básica. Parece un buen negociador, solo por contraste con la terquedad de Galadriel. Pero sobre todo, es un personaje que no tiene matices. Va con la misma actitud desentendida, ya sea perdido en una balsa, rescatado en alta mar, en audiencia con la reina, descubierto robando, preso en la cárcel. Las circunstancias no lo afectan, y no entiendo si es un mal actor o quizás se base en el Sauron de esa historieta en la que muestran todo lo que le pasa sin que el tipo se enoje nunca. Nota aparte, es una excelente historieta con una gran referencia en el remate. ¿Por qué no se va un poco a la mierda, señora? Les dejo los links en la descripción del video. Por cierto, cuando vayan a verlos, aprovechen para darle me gusta al video y seguir este canal. En fin, no hay avance para Sauron. Los pelosos nos recuerdan la importancia de los viajes en este mundo, con un ritual de migración vistoso y creativo. Punto para ellos. Además, el Gandalf primitivo se gana su aceptación en la tribu, así que esta trama avanza también. Los orcos hacen plena aparición, con la novedad de usar colores blancos y dorados en lugar de los típicos tonos oscuros que ya conocemos. Incluso su crueldad es más refinada que la violencia a la que nos tienen acostumbrados. También conocemos su aversión al sol, dato fundamental en las historias de esta época antigua. Avance doble para ellos. Capítulo 4. Llegamos a la mitad del juego. Númenor se pone repetitivo. Isildur, hijo del capitán Elendil, vuelve a mostrarnos su incapacidad como marino y lo despiden. Galadriel pide ayuda a la reina una y otra vez en audiencias que no suman nada, porque para convencerla resulta más efectivo que se caigan las hojas de otro árbol sagrado más. Pero hasta que de verdad no lleguen al sur, no habrá avance para ellos. No se puede hacer más lento. Intenta sumar a Halbrand, pero como se dijo, su personaje no resulta interesante, salvo por el alargadísimo misterio de si es o no es Sauron. Decí de frente. En este capítulo se presenta Adar, otro candidato a Sauron, y el pseudo Gandalf renueva sus posibilidades. Aquí conviene diferenciar entre los acertijos o enigmas que tanto nos regaló Tolkien. Una cosa es dejar pistas escondidas para descifrarlas, y otra simplemente dar información ambigua, pistas falsas u omisiones. You are Sauron, are you not? Estás equivocado. Así que Halbrand se va a clavar en ese casillero hasta que nos diga si es Sauron o al menos use otra expresión.
El avance es para los orcos, cuyo líder finalmente aparece. Uno de los primeros elfos corrompidos. Es una lástima que llegue recién en la mitad y aparezca tan poco, porque es el que más tiene para ofrecer como antagonista visible. Eso es poco común en los libros, cuyos villanos rara vez aparecen. Por eso fue un acierto de Peter Jackson dejar a Sauron en otro nivel, pero le da más presencia a Saruman como creador de conflictos. Incluso en El Hobbit dan ese rol a Azog, mientras el dragón Smaug, como buen final boss, espera su turno. La serie desperdicia ese recurso. En su intento de crear villanos ambiguos, pierde fuerza el conflicto central. Acierta, sin dudas, en la faceta empática de la cultura orca, además de darnos por fin un antagonista firme, otro casillero para ellos y ninguno para los mortales, que se la pasan yendo de un caserío para otro caserío, escapando de los orcos. Los enanos se ponen un poco monotemáticos con las referencias a yunques y rocas, pero todavía no los saturan con estereotipos de su cultura. Revelan que su secreto es el famoso mithril, un metal súper valioso, aunque no tanto como la amistad que Durin le profesa a Elrond, casillero doble por esa trama que avanza y ese vínculo que crece. Lo que no vemos es cómo los elfos lograron convencerlos de trabajar para ellos, ya que después de una elipsis ya están en plena construcción, la que apenas nos muestran. En vez de eso, ya están mandando de vuelta a Elrond para otra vez convencer de algo a los enanos. Los elfos pierden su turno, hasta que al menos mencionen los anillos, que brillan por su ausencia. Capítulo 5. En la trama de Gandalf aparece una amenaza que igual nunca va a explicarse mucho, unas sectarias de Sauron que todavía no hacen más que mirar feo. Con los pelosos demuestra una vez más que puede ser tanto útil como peligroso. Ningún casillero para estas tramas. En Númenor parece todo listo para arrancar, pero no. Un personaje terciario, a pesar de ser un pésimo saboteador, quema casi toda la flota y retrasa la partida otro capítulo. Esto deviene en más audiencias para la confirmación final de verdad. Ahora en serio zarpamos. This council will reconvene at first light to make a final decision. Parece que sí, pero por la demora retroceden un casillero. Al menos Isildur logra volver al ejército. Los orcos, en cambio, logran dividir a los humanos del sur, sumando varios a su causa. Adar especialmente nos recuerda lo que es una actuación lograda. Otro casillero para ellos y también para los mortales, que descubren que la espada rara es una llave que buscan los orcos. Pero cuanto más importante parece este objeto, más nos preguntamos cómo llegó al carnicero del pueblo. Aunque como elemento es atractivo, es una excusa narrativa, no tiene pasado ni futuro. A diferencia de otros objetos tolkienianos, como espadas o joyas, que incluso tienen nombres, la historia y significado de esta reliquia son huecos. Una vez cumplida su función, será irrelevante. Atrás con ese casillero ganado. Los enanos, por ahora, siguen con el tire y afloje diplomático, pero los elfos, por fin, muestran las cartas y avanzan, aunque sea una jugada rara. Su problema parece ser una confusa y repentina pérdida de luz élfica, signifique lo que signifique esa ñoñada. Este problema solo se resolvería con el mithril, que ahora resulta tener el poder mágico de curar la oscuridad. Esta característica se acaba de conocer. Esto está sacadísimo de la galera, pero al menos inventaron un origen para ese metal. Sería el resultado de que un rayo mezcle en un árbol el poder de una joya llamada Silmaril con el odio de un Balrog y la luz de un elfo, signifique lo que signifique esa ñoñada, todo fundido con el metal de una montaña. Demasiado rebuscado. Estas cosas pasan cuando no hay un antagonismo definido, tienen que inventar males abstractos y curaciones mágicas. Además, explicaciones como estas reducen la mitología de Tolkien a leyendas o fábulas. Su obra da la sensación de que detrás de cada historia hay infinitas más. Aquí se siente que solo existe lo que nos ponen delante de los ojos. Capítulo 6. Orcos y mortales avanzan un casillero por enfrentarse de una vez por todas. Considerando que un bando son simples aldeanos y que el elfo se carga solo a media legión orca, es una pequeña batalla pero una gran hazaña. Otro avance para los mortales por tanto aguante. Por parte de Adar fue una estrategia astuta disfrazar de orcos a los mortales sometidos y usarlos como carne de cañón. Númenor llega y avanza un casillero por arrasar con los orcos que quedaban. Pero no es un mérito movilizar toda su flota, la caballería y a la reina misma por un combate que soportaron tan bien un puñado de aldeanos y un elfo guerrero de clase baja. El mérito es todo para Adar, que aún vencido nos da la mejor escena de la serie, demostrando cómo cambia esta con buenos textos y buena actuación. I sacrificed enough of my children for his aspirations. Te felicito que bien actúas.
ni Galadriel con su terquedad de siempre puede arruinar ese diálogo sobre el derecho a la vida y un hogar para los orcos. We prefer Uruk. Más vale que avanza todos los casilleros faltantes. Queda el pequeño detalle de la llave. Su rol resultó meramente funcional, pero espectacular. Activa el volcán que convierte a las tierras del sur en Mordor, el país desolado de los orcos. Como no les quedan más casilleros y en este juego yo hago las reglas, les pongo además una corona. Capítulo 7. Con la erupción tapando el sol, los orcos ganan un país propio. Adar está a punto de decir el nombre, quizás uno que jamás escuchamos, usando el lenguaje de los Uruk, pero no. Un cartel horrible explica lo obvio. Ya sé que es Mordor, ya sabemos todos que es Mordor. Y si lo quieren evidenciar, al menos usen el mapa, que para eso lo muestran en cada capítulo. Este cartel es un mero detalle, pero un ejemplo claro de cómo la serie nos toma por tarados. Lo lamento, pero los orcos retroceden un casillero y nada de coronita. Los aldeanos, por su parte, quedaron de relleno y la historia del elfo y la curandera se diluye. Se estancan en ese casillero hasta la próxima temporada. Galadriel, ante su fracaso, intenta vincularse con la gente, pero esta vez sin insultarla. Lo raro es que recién ahora nos enteremos que está casada y quizá viuda. Esta característica se acaba de conocer. Por ocultarnos todo sobre Celeborn, a quien ya conocemos muy bien en los libros y películas, retrocede un casillero. Halbrand, con su típica expresión inmutable, aparece de la nada con una herida recibida fuera de cámara, que casualmente es la única que solo pueden curar los elfos herreros. ¡Qué casualidad! Así que para allá se van, a recorrer medio mundo con un tipo agonizando en unos pocos días. ¡Qué veloces! Obviamente con la misma expresión recibe una despedida de la gente que vuelve a nombrarlo rey, pero de una tierra que ya no tiene ni siquiera una de las dos aldeas. Así que pierde un turno por el absurdo. Más desgracias para la gente de Númenor. La reina queda ciega y el joven Isildur desaparece, aunque ya sabemos que va a vivir para convertirse en adulto y protagonizar su propio meme. Los Númenóreanos pierden un turno hasta que vuelvan a ser útiles. Los pelosos de nuevo vuelven otra vez más a decidir que Gandalf resulta peligroso, porque casi se muere una nena que se le acercó en el peor momento. ¡Criatura estúpida! Ambas fichas se van para atrás, pero con la amenaza de las tres brujas recapacitan y van a buscarlo, recuperando el casillero perdido. Los enanos retoman la extracción de Mithril, así que avanzan un casillero, pero después la prohíben, así que lo pierden. Pero después despiertan un Balrog, así que suman un punto por la expectativa de verlo en acción. Ahora bien, como se dijo, entendemos que son enanos y que tienen buena minería, pero por favor dejen de mostrar yunques en todos lados. El escritor Borges usaba la frase "en el Corán no hay camellos". Que de hecho estos creo que son dromedarios. No hace falta recargar una cultura con sus estereotipos. Otro casillero para atrás, pero dos para adelante por la magnífica actuación de Durin al abrirse a su amigo y enfrentar a su padre. Elrond is as much a brother to me as if he'd been fired in my own mother's womb. You profaned the crown you wear! Te felicito que bien actúas. Capítulo 8 y final. Si bien 8 capítulos puede parecer poco, recordemos todo lo que nos han contado en las películas con casi el mismo tiempo. Más que desencadenar el final, los hechos se amontonan para dar sentido al título y justificar la inclusión de algunas tramas. Gandalf vuelve a ser encontrado por los pelosos y también por las sectarias, que jamás se explica quiénes son. Parecen saber todo de Sauron, pero su único trabajo era encontrarlo y lo hacen mal. For you, our Lord Sauron. Estás equivocado. Pero no solo lo confunde con Sauron, sino con un simple mago, cosa que ni él ni Sauron son en realidad. He is not Sauron. He is the other. The Istar. Para una persona común, la confusión es entendible. Nadie pensaría que ese vagabundo es una divinidad encarnada. Pero ellas, ¿son expertas o son ineptas? Porque no dicen un mago, sino el mago, lo cual no tiene sentido salvo que lo estuvieran esperando. De todas formas, no importa, porque ni siquiera sirven para vencer a Gandalf, quien, con una magia más propia de Harry Potter que de Tolkien, las convierte en polillas. Ahora bien, que circunstancialmente en las películas use una polilla no es motivo para que se vuelva su emblema, y mucho menos Expecto Patronum. Esta burda revelación pasa por alargar tanto el misterio de su identidad. Citando a Bilbo Bolsón, Butter scraped over too much bread. Retroceso hasta el inicio para ese personaje. Porque Nori lo acompaña en su viaje, hace avanzar un casillero también a él y a los pelosos, aunque lamentamos que no vaya tan bien su amiga.
Galadriel por fin confirma que Halbrand es Sauron, y al menos por eso avanza un lugar. Su confrontación podría ser muy interesante, salvo porque los personajes nunca se definieron. Ella siempre chocando y él siempre como si nada. Es más elocuente la imagen que la charla. Ni ella reconoció su oscuridad, solo su obsesión, ni él demostró interés por algo que no fuera circunstancial. Y cuando finalmente Halbrand intenta actuar, es para peor. That Sauron lives because of you! And you will die because of me! Te felicito, que bien actúas. Y ahora sí, a lo último, los anillos del título, o al menos los 3 de los elfos, que avanzan 3 casilleros de golpe. En cuanto a Halbrand, si la jugada es mostrar cómo Sauron se infiltra en el taller de los elfos para robar sus secretos, no podría hacerse más burda. Shouldn't you be resting? What is this place? Eso suena un poco sospechoso. Destacamos la forma maquiavélica en que usa la soberbia ajena para ganar confianza, y avanza un espacio por eso. Pero en cuanto a consejos de herrería, da los que son más evidentes. ¿Una aleación no sirve? Prueba otra. Por las malas no se unen, fíjate por las buenas. Podría al menos haber dado él la idea de usar el material de la daga de Valinor. La conoce perfectamente y sería significativo que él proponga su destrucción. Tampoco me creo que Celebrimbor sea el mejor artífice de los elfos. Parece estar senil, ser un aficionado o un farsante. Lo más chocante es la súbita aparición de las 3 joyas fundamentales para dar el poder a los anillos. ¿De dónde salieron? ¿Qué características tienen? ¿Cómo se llaman? Mirá que tuvieron toda la serie para presentarlas. Como otros elementos de esta saga, no tienen historia, solo cumplen una función. Le adjudicamos esta desprolijidad al herrero senil de los elfos, que van 2 lugares para atrás. Al menos Sauron llega a Mordor. Prohibido nuestro amor. Por supuesto que en otro viaje instantáneo, pero por eso, y haber aprendido a hacer anillos, avanza su último casillero. Hay mucho más para debatir, cosas que quizás cobren más protagonismo en el futuro. Objetos muy importantes como las Palantir, las piedras de comunicación mental que aquí también pueden ver el futuro. Esta característica se acaba de conocer. Personalmente me parece un agregado coherente, pero lamento que se diga que las demás ya están perdidas, cuando deberían ser un recurso activo de la era dorada de Númenor. También hay personajes terciarios que podrían ser importantes en una segunda temporada, como este demagogo númenoriano o el mismo Balrog, que ahora que lo pienso, lo despertaron para nada, un casillero menos para los enanos. El tablero demuestra que las tramas que más han avanzado son justamente las que menos aparecieron, las secundarias, con personajes que arrancaron con capítulos de desventaja. Queda la sensación de que las principales alargaron, apuraron y enredaron su juego pudiendo evitarlo. Si se me permite una reflexión final, diría que esta producción, más que un interés por interpretar la obra de Tolkien, responde a una ambición corporativa por aprovechar sus derechos de autor. La serie no es mala, pero es mediocre. Cinematográficamente es impecable, pero su narración es un despropósito. Estoy seguro que en futuras temporadas sus responsables pueden mejorar todo esto. Ojalá que sigan a su nariz. Casper.